Bienvenidos, bienvenidas al curso de electricidad y electrónica y Arduino. Sean bienvenidos. Más allá del sentido. ¿Por qué? Más allá del tiempo. Papá, en la escuela me dicen distraído. ¿Qué tal todo eso, hijo? Hijo, hijo. ¿Cómo andan? Seguimos. Ustedes en el material, como esto prácticamente va a ser la clase, chicos. Ustedes en el material tienen un ejemplo ahí, figura número 5, ¿sí? Que es como una carga. Yo se las dibujé acá. Bien. Y acá tienen un modelo matemático, una función lineal, que yo se la dibujé acá. Y acá abajo está la explicación de qué es la ley de Ohm. ¿Sí? La vamos a leer juntos. Una de las leyes más importantes de la electricidad es la ley de Ohm. Para anunciarla, conectemos a la fuente de energía eléctrica. Esa fuente de energía eléctrica. ¿Sí? Esa fuente de energía eléctrica está ahí. Eléctrica que establezca tensiones diferentes. ¿Sí? Hay muchas tensiones diferentes. En sentido, lo que vas a hacer es un experimento controlado donde vos tenés una fuente de energía que vas a mandar 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, vas aumentando los voltios para ver qué pasa. ¿Sí? Ese es el experimento. Así se descubre la ley de Ohm. Dirección diferente en un cable conductor que presenta cierta resistencia y midamos en un cable conductor que no te está diciendo qué material es tampoco resistencia y midamos la corriente correspondientes. Comprobaremos que se dan determinadas situaciones que permitirán verificar esta importante ley. Bien. Lo que hacemos entonces es aplicar el conductor, diferentes tensiones y anotar las corrientes correspondientes. Las corrientes, es decir, los amperes. Es decir, yo le meto 1 voltio, mando 1 voltio y acá hay como una pila. Y se supone que pasa por la pila y sigue 1 voltio, 1 voltio, 1 voltio, 1 voltio, 1 voltio, 1 voltio y vuelve, ¿no? Positivo o negativo, ¿no? Fase neutra, ¿bien? Entonces, ¿qué nos dice acá la gráfica? Cuando llega 1 voltio, ¿sí? Vamos a mirar acá, dejo el material. Vamos a aplicar ahora. Entonces, el material ahí también tiene la tablita. ¿Sí? Ahí se la muestro. Está la tablita ahí. Ahí donde dice tensión, corriente. 0 tensión, 0 amperes. 1 voltio, 2 voltios, 0,4. Bien, vamos a anotar eso. Rápidamente para no olvidarme. Así lo hacemos. Le damos el tipo tablita. Pero vamos a hacer acá. Voltios X es A y I es B. ¿Sí? Eso es una I. Dice que cuando hay 1 voltio, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 2, 3, 4. Son todos múltiplos. ¿Bien? Está ahí. Bien. Bueno, sigamos. Entonces, ¿vieron cuando hicimos la introducción, cuando vimos la vela? Bueno, esto es muy parecido. Aparece una ley. A esto se le llama ley, que es una función lineal. Entonces, si yo le meto 1 voltio acá, esto es fase. Vamos a poner F. Fase. ¿Sí? Para allá. La energía va para allá. Y esto es neutro. Bien. La energía pega la vuelta. Esto es un voltímetro y esto es un amperímetro. Bien. El voltímetro mide la cantidad de voltios. ¿Sí? Y el amperímetro la cantidad de amperes. Que es el apellido de un francés que descubrió esto. Bien, entonces yo tengo una fuente de energía. Si yo a esta fuente de energía le meto, 1 voltio, voy a tener como resultado 0,2 amperes. Bien, le meto 1 voltio y los medidores van a decir, bueno, le metí 1 voltio, acá tiene que figurar 1 voltio, ¿sí? 1 volt. Y cuando tiene 1 volt, tiene que figurar 0,2 amperes, ¿bien? Y esa es la regla. Entonces, bajo un experimento controlado, se pudo descubrir la ley de Ohm. Bien, si le metemos 2 voltios, ¿qué obtenemos? 0,4. Entonces ya es predecible, ¿no? 3, 0,6, 4, 8, 0,8, ¿sí? 2, 3, 4, sí, es muy predecible. Bueno, ¿y cómo se grafica eso? Se grafica de esta forma, muy parecido al experimento de la vela que yo les acabo de denunciar, pero acá hay números más chiquititos. Bien, 0,2, armamos el gráfico,
ponemos las magnitudes, XA, amperes, cantidad de electrones que circulan por el conductor. El detalle acá es que el conductor no se dice de qué material es. Porque, ¿qué pasa? No es lo mismo el cable de cobre que de aluminio. Acuérdense del concepto de resistividad. Bien, que justamente está después de esto. Acá en el material, para que podamos ver el gráfico con más detalle, el material dice, ahí donde dice, si tenemos una tensión de 0 voltios, la corriente será nula, o sea, no habrá nada, no habrá amperes que circulen sobre el conductor. Si tenemos tensión de 1 voltio, la corriente será de 0,2 y así sucesivamente, ¿no? Lo que está acá en la tablita, digamos. Después, analizando la tabla, sacamos dos conclusiones importantes. Una, dividiendo la tensión por cualquier valor de la corriente, obtenemos siempre el mismo número. Es decir, esto que está acá. 1 dividido 0,2. Espere que enfoque. Ahí, 1 dividido 0,2 te da 5. 5 dividido 1,0 te da 5. Es decir, la resistencia son 5 ohmios como constante, ¿sí? Siempre habrá en este caso hay una resistencia constante. Bien. ¿Y qué dice acá? El 5, valor constante, es justamente la resistencia. La resistencia depende, por lo tanto, de la tensión y de la corriente. O sea, la tensión de los voltios y de la corriente de la tensión y de la corriente, y puede calcularse dividiendo la tensión acá arriba, la tensión B con la corriente I. En la siguiente fórmula representamos las tensiones por E o B y la corriente por I. Podemos establecer la importante fórmula, la que expresa la ley de Ohm. Bien, y hay un par de ejemplos más, lo vas leyendo ahí, no hay ningún problema. Bueno, entonces 1 dividido 0,2, como les dije, la pendiente. ¿Cuánto es la pendiente? Variación de I sobre variación de X. ¿Se acuerdan del video de introducción? Bueno, 1 dividido 0,2, si 1 0,2 será 0,5. Bien, ¿cómo se pone eso, profesor? 1 dividido 0,2 me da 5. Ya lo sabemos. ¿Sí? ¿5 qué? Ohms. Ohm. Después hacemos 2 dividido 0,4 y así. Si quieren probar, prueben. 2 dividido 0,4. Te va a dar 5. Y va a dar siempre lo mismo, por eso es constante. 0,5, 0,5, 0,5. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la recta de esta función lineal? Igual a 0,5 OHM por X. Y esa es la ecuación de la recta. Bien, en este ejemplo que está en el material. ¿Sí? Bueno, entonces, ya vimos, analizamos el ejercicio que está en el material, que te da mucha información. Se los vi acá en detalle para que lo vean mejor. Ya saben que los voltímetros son para medir los voltios, amperes por amperímetro. Saben que hay una tablita parecida a la que ya vimos en la introducción de matemática. Hay un modelo matemático como el que vimos en el experimento de la vela. Hay magnitudes, amperes, volt en función de ampere, ampere en función de volt. Y los ohms que aparecen acá. Bien. Entonces, teniendo en cuenta la fórmula, y esta fórmula de dónde viene, acuérdense que viene de la general en por X más B, ¿sí? De ahí viene. M es esto. Acuérdense de eso, ¿sí? Esta es la parte matemática que tienen que saber. Así que bueno, ahí está la ley de Ohm explicada. Ahora yo les voy a grabar un pequeño ejercicio para que ustedes vean cómo uno puede... bueno, les voy a grabar 1 o 2 ejercicios para que ustedes vean cómo se puede aplicar esto, cómo uno puede practicar y con distintos casos, con distintas tensiones, con distintos voltios, o al revés, ¿sí?